¿sí? Porque faltaba infraestructura. Entonces piensan que privatizar el agua va a ser suficiente para resolver todos estos problemas que estamos comentando. Bueno, mira, cuando hablas de agua tienes que hablar de tres aspectos. Uno es el agua potable, la otra es las aguas negras y la otra es el agua de lluvia, que tienen diferentes impactos con nosotros en la sociedad. Se ha dado en algunas ciudades de la República esta privatización del servicio de agua potable, más privatizar lo que son cañadas y todo lo demás para recibir el agua de lluvia, pues sería imposible. Entonces ahí se necesita un presupuesto para llevar a cabo todo esto, ¿no? Sí se necesita quien vigile todos los días, sí requieres una autoridad como el Estado de México que venga y ayude en ciertos aspectos, y sí necesitas un presupuesto federal que sea masivo para llevar a las obras mayor infraestructura. Y así es como se está organizando. Manuel. Diputado Madrazo, yo quisiera preguntar sobre qué dinámica van a llevar con los otros grupos parlamentarios en el Congreso local, el exhorto al gobierno federal para que se construya el emisor Poniente 2, pues no es nuevo, ya el grupo parlamentario del PRI lo ha mencionado, ya lo ha insistido, entonces, ¿cómo van a entrar en esa dinámica para que no pensemos que esto es algo meramente de interés político? Mira, no se trata de decir quién lo hizo primero, quién lo hizo después. Ahí están los documentos, nosotros ya lo hemos pedido, no es algo nuevo que ahorita lo vamos a hacer. Estamos diciendo, ya lo hicimos, lo que tenemos que hacer es lograr que tenga el efecto político necesario. El efecto político es sensibilizar a la autoridad estatal para que ahora que nos llegue el presupuesto del año que entra para el Estado de México concretamente, venga reflejado ahí en recursos específicos también, ya lo dijo la cantidad que se maneja aquí en el Estado de México, el presupuesto, que además en su mayoría son recursos que vienen de la Federación, pero que ahí se requiere hacer un esfuerzo del gobierno del Estado para que le dote. Es un esfuerzo coordinado, también tendrá que poner su parte con agua, tendrá que, por eso a los diputados federales se les ha pedido que también en el Fondo Metropolitano también se consideren ahí algunos recursos para este respecto. Y el esfuerzo que tiene que hacer también la CAEM a través de un mecanismo que es el Fideicomiso 1928, nada que ver con el Fondo Metropolitano, es un fideicomiso específico que existe desde hace varios años, que quien le dio el impulso más importante a ese fideicomiso fue el presidente Fox en su momento, en la década pasada, y en donde en principio solamente el DF estaba poniendo su recurso. Ahora, cuando se modificó la ley y se permitió que los municipios pagaran el agua en bloque directo a este fideicomiso, fue cuando el Estado de México empezó también a aportar sus recursos. Entonces se trata de que todos hagan el esfuerzo correspondiente, eso es lo más importante. De nuestra parte, de Acción Nacional, estamos conscientes de lo que se tiene que hacer y estamos justo en este diálogo permanente con Conagua, pidiéndole que se haga el esfuerzo necesario. Pero lo mismo pedimos y exigimos del gobierno del Estado de México y de los municipios, como ya también lo comentó el diputado Landero, porque esto son obras monumentales. Nada más el túnel emisor Oriente, que lo está haciendo todo el gobierno federal, son 15,000 millones de pesos, 15,000 millones de pesos, más la planta de tratamiento final, la de Totonilco en Hidalgo, de más de 3,000 millones de pesos, la planta más grande de América Latina. Ahí está, como dicen, el amor se demuestra en el presupuesto, y ahí se ha demostrado el amor y el esfuerzo del gobierno federal al Estado de México y a la zona metropolitana y a todo el Valle de México, porque nunca se habían hecho estas obras, por lo menos en los últimos 20, 30 años. Ahí está el esfuerzo de gobiernos, del PAN, y decimos que somos panistas nosotros, pero por supuesto es dinero de la ciudadanía, que es lo más importante, y la ciudadanía quiere ver reflejada lo que paga en impuestos en obras para que no le vuelva a pasar lo que está pasando. Yo les dejaría, digamos, en eso la reflexión, pero me parece que estamos en eso tratando de hacer que se cumplan los proyectos, y hay que ver de dónde sale el dinero. Tiene que salir de algún esfuerzo de algún lado, pero todos pongamos manos a la obra, y bienvenido el esfuerzo también que haga el PRI y hagan otros partidos para que le lleguen los recursos. La ciudadanía tendrá finalmente su juicio sobre quién hizo su chamba y quién no hizo su chamba, pero bueno,
es importante hacerlo saber lo que nosotros hemos venido trabajando. Oiga, diputado, vienen a proponer, a exigir, a proponer que todos se unan los niveles de gobierno para esta obra. Vienen y presumen un proyecto, pero la inundación de Valle Dorado fue en el 2009, no creen que va a ser muy lento. Decirte en principio que ya, como lo comentaba Mariela, ya se han hecho obras ahí aleatorias, como es el colector Madrina, como es el desasolve de una buena parte del túnel y del río donde descarga el túnel, que es una parte importante que recupera la afluente toda para que la circulación del agua sea más ágil. Se construyó una compuerta en la zona de San Andrés, que también fue recursos de la Conagua, y todas las obras de reparación inicial del túnel, el colector Madrina, el desasolve que lo comentó la diputada, la compuerta que se hizo en la zona de San Andrés, todo han sido recursos de la Conagua. Entonces, sí ha habido obras importantes, definitivamente falta ponerle solución definitiva al problema, que bueno, que es precisamente lo que estamos, tanto los diputados federales, los locales y los regidores de aquí de la zona, pues presionando, como lo decíamos al principio, las autoridades federales y locales, pues para que verdaderamente tomen decisiones, acciones en este sentido, ¿no? Porque estamos hablando de cerca de 2,5 millones de habitantes o más que están siendo afectados periódicamente en cada etapa de lluvias con este problema de la inundación. Carlos, obviamente que ya son tiempos electorales, son tiempos. A ustedes como diputados, tanto locales como federales, ¿les va todavía a permitir el tiempo para que realmente puedan impulsar y que lleguen esos recursos, o que se deje un parámetro para que esas personas de Valle Dorado no sufran las consecuencias? Yo tengo una cosa, estos puntos que ha planteado ayer tanto el PRI como el PAN han pasado por unanimidad, y además muchos de ellos por obvia y urgente resolución. O sea, ahí mismo nos hemos puesto de acuerdo y han venido a dar, como es el caso de la iniciativa. No mismo por eso. Sí, pero los afectados siguen sufriendo las consecuencias. Estamos trabajando, pues, o sea, la política. Pero les da tiempo, porque ya saben, muchos van a renunciar a sus cargos para buscar otro puesto, ¿no? Entonces, pero les da tiempo. Yo creo que el tiempo es ahorita, es en este momento. Justo nosotros estamos por aprobar el presupuesto de egresos en esta semana. Y ahorita es cuando nosotros tenemos que estar muy pendientes del recurso que se da en la bolsa para la zona metropolitana del Valle de México, y luego le tocará a los diputados locales en el Congreso en el presupuesto del Estado. Ahora sí que, como decía Gustavo, el amor se muestra en el presupuesto, y yo diría que el camino al cielo no está hecho de buenas intenciones. Hay que meterle lana. ¿Cómo garantizar que si depende mucho de que la comisión del Consejo Metropolitano y también de que se tiene que hacer la obra del emisor poniente, ¿cómo garantizar desde la Federación la aplicación de los recursos, la inyección de los recursos? ¿Cómo lo podrían hacer ustedes con el Fondo Federal? Porque ahorita tienen 1.000 millones de presupuesto y no les alcanza, entonces ¿cómo lo van a hacer? Lo que pasa es que es diferente. La Comisión la Secretaría de Asuntos Metropolitanos tiene que ver ese presupuesto, independiente del presupuesto de asuntos hidráulicos. De hecho, ese recurso debe bajar a la Secretaría de Asuntos Metropolitanos, no directo hacia allá, no a la Secretaría de Finanzas hacia allá. Y la otra es que se tiene que hacer en coordinación. No podemos dejarle nada más la obra a la Federación, tiene que ser en coordinación. Efectivamente, se aprueba una bolsa a nivel federal para los asuntos metropolitanos. Ya lo saben que el Estado de México tiene 2 zonas, se aprueba una bolsa, y ese comité que mencionaba Gustavo es el que decide en qué se aplican esos recursos de la bolsa. Por eso el llamado, reiterarlo al gobierno del Estado para que de esa bolsa destine recursos para este proyecto. Sí, buenos días a todos y a todas. Indudablemente esta situación de las inundaciones y de lo que tiene que ver con las diferentes órganos de gobierno en materia del agua, por supuesto que no tiene nada que ver con la cuestión política. Yo diría que más bien tiene que ver con el sentido de compromiso y responsabilidad de cada quien. ¿Por qué? Porque indudablemente que hay presidentes municipales o administraciones municipales que les cuesta trabajo hacer obras de cuestión hidráulica, porque se entierra y no se ve, no son obras de renumbrón que pudieran en un momento estar
las administraciones de Acción Nacional, por lo menos en lo que respecta al municipio de Atizapán de Zaragoza, y la inversión que han realizado en las últimas administraciones ha sido superior a los 600 millones de pesos, por lo menos en Atizapán. Y quien conoce Atizapán y lo conoce desde hace años, sabemos que había más de 14 puntos críticos de inundación donde no se había hecho absolutamente nada. Y por mencionarles algunos, teníamos la calzada San Mateo, Villas de la Hacienda, El Jará, La Cañada, San Francisco, El Potrero, Jardines de Atizapán, etc. Hoy, gracias a las administraciones de Acción Nacional, ocupadas y preocupadas por ese sentido de responsabilidad que al principio mencioné, se invirtió en poder atacar esas cuestiones de inundación. Hoy tenemos colectores pluviales en Jardines de Atizapán, en La Cañada, en la calzada San Mateo, la obra que se realizó en Villas de la Hacienda, en coordinación con el gobierno federal, etc. Entonces, simple y sencillamente creo que es la responsabilidad y compromiso de quien lleva a cabo o tiene la responsabilidad de hacer estas obras que tanto se necesitan. Sin lugar a dudas, el hecho de que hoy aquí los diputados locales y federales del Partido de Acción Nacional estén solicitando o dando a conocer un proyecto que puede darse y ser una realidad, no significa que sea una cuestión política ni tiempos electorales, significa que tiene una situación que hay que atacarse y ya. Así como el gobierno federal, a través del emisor poniente, el emisor oriente, y la necesidad que hubo para lo del distrito federal, hoy, si esto es, y así lo hacen ver como una necesidad primordial, ojalá y se lleve. Pero sin lugar a dudas que se necesita el apoyo también del gobierno estatal en ese sentido. Bueno, pues antes de concluir, nada más hacer un anuncio. Sí, yo quisiera preguntarles a los diputados federales, locales, así como el regidor de Tlalnepantla, ¿por qué no hacen algo para evitar que el presidente municipal de Tlalnepantla siga cobrando 750,000 pesos al mes y ese dinero lo mete en agua, en cuestiones del agua, y deja de estarse enriqueciendo ahora con un rubro que ya no son bonos, pero ahora le ponen otros y se eleva su sueldo de esa manera tan desmedida? Es que bueno que nos dices, para eso es la prensa, para transparentar las cosas que hay con nosotros y de inmediato tomamos acción. Los regidores, ¿qué están haciendo ahí? Comentarle dos cuestiones. Un servidor presentó un punto de acuerdo cuando hubo el primer escándalo respecto a los salarios del presidente municipal, y presentamos hace más de un año un punto de acuerdo exhortando a todos los alcaldes del estado a no excederse, a transparentar, porque también hay un gran déficit ya de los reglamentos de transparencia, han quedado ya ahí en el escritorio, uno se mete a las páginas de transparencia y están municipales muy mal, sin la información de ley requerida, ustedes lo sufrirán seguramente. Entonces hicimos un punto de acuerdo que fue aprobado en la Cámara de Diputados finalmente por unanimidad, y sumado a ello, el Grupo Parlamentario del PAN también presentó una iniciativa respecto a los salarios máximos, el tope, en el ámbito local también, aparte de lo que se hizo en el ámbito federal, y esa no se ha aprobado, está ahí todavía en comisiones congelada, pero vamos a seguir insistiendo y sobre todo evitando este engaño de en otros rubros que se escondan en esas partidas presupuestales fantasma, esos sueldos que ofende y que causó una molestia a la ciudadanía de Tlalnepantla cuando salió esto muy grande, y vamos nosotros a seguir, ¿no? Lo hemos hecho, lo vamos con esta información a presionarnos.